Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro a través de las frecuencias 24.1 de su sintonizadora en televisión digital abierta y por supuesto a través del 89.5 frecuencia modulada por Radio Universidad. En el programa de esta mañana me acompaña con su siempre tan puntual punto de vista en materia económica y financiera. Él es el economista Bruno de la Garza, a quien saludo muy cordialmente. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, doctor. Bienvenido, Bruno, y bienvenido a nuestro auditorio, a nuestro teleauditorio, porque, bueno, el día de hoy tenemos un montón de noticias. Han ocurrido bastantes cosas durante esta semana, ya empezando el mes de diciembre, el último mes de este año 2022, con algunos datos relevantes de la economía y las finanzas nacionales e internacionales. Les recuerdo que ya son las 9 de la mañana con un minuto y sin mayor preámbulo, vámonos a nuestra cortinilla de precios y cotizaciones para saber cómo amanecen las cosas en este lunes 5 de diciembre. En cuanto a indicadores, pues le puedo anticipar en lo que podemos divisar nuestra cortinilla de precios. Bueno, fíjese usted, el tipo de cambio peso dólar 18 pesos con 55 centavos a la compra y 19 pesos con 39 centavos a la venta. Bueno, puedo decirle que durante esta mañana todavía ha repuntado más el dólar frente al peso. Esto quiere decir que pues nuestra moneda, a pesar de la fortaleza que había estado mostrando durante pues ya varias semanas consecutivas, incluso se podría decir ya para el miércoles, jueves de la semana pasada, nuestra moneda se habría apreciado alrededor de 6% con respecto al dólar en lo que va del año. Sin embargo, ya con algunos datos de empleo de la Unión Americana, datos que pues rebasaron las expectativas en cuanto a generación de empleos. Fíjese usted, se esperaba o se especulaba que los empleos generados durante el mes de noviembre de este año, del presente año, habrían sido en incrementos de alrededor de 200,000 empleos, pero sin embargo esta cifra fue rebasada en cuantía, en cantidad, y pues por supuesto que esto beneficia el fortalecimiento de la moneda americana, y esto pues obviamente de alguna manera impacta en una serie de monedas con referente y en intercambio de divisas con respecto al dólar. Una de ellas es nuestro peso mexicano y por ello pues tenemos, digámoslo así, ya un regreso a ciertos valores que se alcanzaban a apreciar alrededor del mes de, por ejemplo, junio de este año. Tendríamos estos valores. Es importante darle seguimiento al intercambio de divisas y en este caso a nuestro peso con respecto al dólar, porque pues bueno, usted lo sabe, la principal nación con la que tenemos comercio, con la que tenemos intercambio, pues es Estados Unidos. Estaremos muy pendientes de informarle sobre este puntual y tan importante referente de la economía mexicana, para poder, pues bueno, de alguna manera anticipar algunas decisiones a nivel familiar y a nivel empresarial. Y bueno, en el caso del euro, la situación es más o menos similar también. Hay algunos datos que de alguna manera anuncian una desaceleración relativamente, digamos, escasa, pero ahí presente en el terreno de la Unión Europea, y también pues de alguna manera esta moneda se fortalece a 19 pesos con 75 centavos a la compra y 20 pesos con 89 centavos a la venta. Algunos datos también de la Unión Europea le comentaba que fortalecen esta divisa, y pues bueno, si usted observara el comportamiento del peso dólar y el comportamiento del peso euro, son dinámicas relativamente similares, y pues bueno, habrá que estar muy pendientes del comportamiento de nuestra moneda con estas principales dos divisas en el mundo. Vámonos a los datos del petróleo, y es que el petróleo se ha movido de manera interesante, sobre todo durante el día de hoy. En esta mañana comienza a apreciarse el petróleo, tanto el West Texas como la mezcla Brent, alrededor de $82 con 7 centavos para la mezcla West Texas, $87 con 40 centavos de dólar para
la mezcla Brent por barril de petróleo. Y es que algunos datos importantes, ayer hubo una reunión de la OPEP y sus aliados, y bueno, ellos han decidido mantener estas políticas que desde el mes de octubre habrían anunciado una disminución en la producción de estos países, de los principales países exportadores de petróleo en el mundo, en una disminución de 2 millones de barriles de petróleo diarios, lo que ocasionaría pues una menor oferta y por supuesto se esperaría o se especularía una subida en los precios internacionales del petróleo, cosa que ha ocurrido durante esta mañana. Además de algunas sanciones al petróleo ruso, hay topes en el caso del petróleo ruso que, digámoslo así, no se puede vender más allá de ciertos valores, y esta situación pues obviamente en detrimento de la economía rusa por razón de estas sanciones a efecto del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que la Unión Europea, bueno, en particular el G7 está imponiendo sobre el gobierno ruso. Bueno, todas estas situaciones aunadas también a que el gobierno chino ha relajado un poco ya sus, digámoslo así, sus restricciones sobre el COVID durante esta semana, a razón de muchas de las protestas que han venido dándose por parte de los ciudadanos de China, que pues de alguna manera ya no estaban de acuerdo con tanta restricción, y entonces el gobierno ha decidido relajar algunas medidas. Esto pues obviamente provoca, digamos, un ánimo pues a la alza en el caso de los indicadores del petróleo, puesto que se espera una mayor demanda, o se especula una mayor demanda en el cierre de este año y en el principio del año venidero 2023. Y bueno, en el caso de las gasolinas, puedo comentarle que el litro de gasolina en promedio, la gasolina de menor octanaje, también conocida como Magna, a 21 pesos con 53 centavos el litro, es la gasolina que recibe, digamos, el mayor estímulo todavía durante esta semana por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde, pues bueno, digamos, este indicador del estímulo anda cotizando alrededor del 30% de estímulo. Quiere decir que, bueno, el consumidor final deja de pagar alrededor poco más del 30% con respecto al IEPS. En el caso de la gasolina premium, pues está completamente retirado el estímulo, digamos que se carga al consumidor final el impuesto especial sobre producción y servicios a los consumidores de la gasolina de 91 octanos, la de mayor octanaje, también conocida como premium, que se cotiza en un promedio de 23 pesos con 69 centavos. Todo esto porque durante las últimas semanas había estado disminuyendo el precio de la gasolina, el precio de su insumo o materia prima principal, que sería el petróleo. Y pues bueno, por lo menos durante esta semana se anticipaba pues menores precios, lo que daba lugar o un margen de maniobra a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cobrar completo el estímulo, por lo menos en la gasolina de mayor octanaje. Y bueno, en el diésel todavía se mantiene un estímulo importante. Recordemos que el diésel, pues bueno, es el principal combustible que utilizan muchos de los camiones, muchos de los trailers, y que bueno, de alguna manera transportan muchos de los productos que le llegan a usted y a su servidor, y que bueno, de alguna manera se debe mantener este indicador relativamente a la baja para evitar pues un consumo, una subida generalizada, y pues evitar también afectar la inflación en nuestro país, alrededor de 23 pesos con 52 centavos el litro de diésel. Así los indicadores, esta semana los indicadores son mixtos. Hay una expectativa de que el precio internacional del petróleo cierre con indicadores a la alza durante este año, por lo que ya mencioné. Y bueno, en el caso de las gasolinas, probablemente la semana que viene tengamos un mayor estímulo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero bueno, habrá que esperar para saber exactamente qué es lo que ocurre. Así las cosas, así el panorama, mi estimado Bruno. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu análisis sobre cómo amanecen las cosas en este lunes? Bueno, pues tenemos varias noticias en materia específicamente de política económica
a nivel local. Respecto a los datos que ya nos refieres, bueno, ya han sido considerados dentro del paquete económico que estaremos comentando más adelante. La previsión del incremento del precio del barril del petróleo, bueno, es algo positivo porque ya habíamos visto que se aproximaba a niveles que comprometerían tal vez la recaudación federal por la vía de el cobro de derechos. Recordemos que está considerado también dentro de nuestra ley de ingresos de la Federación con una proporción aproximadamente del 20% de los ingresos. Entonces, pues sigue siendo algo positivo que se mantenga, por lo menos para cerrar el año, este precio virtual a través de las modificaciones que se han determinado por la OPEP más en este fin de semana. Y bueno, cerraremos un año tal vez sin mayor perturbación económica a nivel nacional, derivado de las presiones macroeconómicas internacionales, ya fuera de lo que hemos visto, pues cerraremos este año relativamente estables, por lo menos no presentando alguna volatilidad, por lo menos al día de hoy, que no podamos haber anticipado. Bueno, pues esto evidentemente nos deja pues un sabor mixto, ¿no? Hay algunos indicadores sobre la economía mexicana, sobre la economía internacional, algunos de presión pues a la alza. Bueno, de alguna manera el tema del petróleo sigue siendo algo que puede de alguna manera llamarnos la atención. Es cierto, México es uno de los principales exportadores de petróleo y también se puede ver beneficiado, pero es cierto que el tema inflacionario sigue ahí y que de alguna manera todos los indicadores pues todavía, si acaso, se puede observar tal vez una desaceleración. Estos son datos que lo anuncian o lo anticipan de una manera muy ligera. Habrá que ser, digamos, reservados en cuanto a el análisis, en cuanto a la opinión sobre cómo se están comportando los mercados internacionales, pero sigue siendo el tema de la inflación un dato preocupante. Y bueno, habrá que ver cómo se comporta este indicador a inicios, tan importante esta famosa cuesta de enero para los mexicanos, por lo menos. Habrá que ver cómo se comporta este indicador a inicios del 2023. Bueno, así las cosas en general, ¿no? Para poder anticipar bien cómo se han dado las cosas, es importante analizar una de las noticias, digamos, económicas de la semana pasada que más han llamado la atención, y es que el salario mínimo ha vuelto a subir, o por lo menos el salario mínimo programado para el próximo año 2023 se anticipa, se anuncia un nuevo incremento de alrededor del 20%. Esto, pues bueno, en línea con lo que se había venido dando y que se ha venido dando durante los últimos años, particularmente los últimos 4 años. Pero es cierto, si tomamos en cuenta también el incremento de 2017 a 2018, que fue de alrededor del 10%, se han suscitado incrementos graduales que han dejado el salario mínimo desde un nivel que tenía en 2017 alrededor de 80 pesos. Pues bueno, hemos llegado a un cotizador de 207 pesos diarios. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, este salario mínimo es el salario tope mínimo que puede pagar el empleador al empleado por concepto de su trabajo, una jornada laboral que, pues bueno, en realidad el beneficio que se especula o que se de alguna manera anticipa por parte del gobierno federal es de poco más de 6 millones de trabajadores en México. Y pues sí, efectivamente es una noticia pues buena, es una noticia que también de alguna manera empujaría a los otros salarios, aunque no se puede dar en el mismo monto, en el mismo nivel, pero es cierto que este salario mínimo también desde algunos años atrás, que era indexado, era considerado un índice para fijar, por ejemplo, multas, para fijar incrementos en diversas tasas de diversa índole, pues bueno, ha sido desindexado poco a poco y ahora sí, efectivamente, se convierte en un referente especializado en el tema laboral. Y pues bueno, ahí queda la noticia. Mi estimado Bruno, ¿qué opinión te merece esto al respecto?
Claro que sí, es un incremento significativo. De hecho, en lo que va de la actual administración, el incremento ha sido acumulado del 135%. Este incremento programado para 2023 es del 20%, como ya nos comentas, quedarían 6,223 pesos mensuales. Sería interesante hacer el ejercicio de, bueno, cuál es el incremento real si vamos a considerar la inflación y tal vez la inflación de la canasta básica o de algún sector en particular, como podría ser el que percibe este salario mínimo, ya que recordemos que la inflación general pues no representa el consumo del total de los hogares mexicanos. Debería ser de esta forma, pero representa el nivel de incremento de precios de todos los bienes que tenemos en la economía, de esta cesta de 299 bienes genéricos que realmente son categorías, pero que engloba el total de los bienes que consumimos. Es por ello que tal vez no coincide el incremento de la inflación con el incremento de la inflación propia, ¿no? Podemos decir nuestra inflación es mayor y de esta forma poder ver cuál es el efecto real que está teniendo este incremento del 20%, que es adecuado en este momento para el salario mínimo. Recordemos que se viene acumulando con una serie de incrementos desde que llega la actual administración con un nivel salarial de este requerimiento mínimo de 87 pesos con 36 centavos. Posteriormente se incrementa un 16%, pasa a 102,68 centavos. Se incrementa un 20%, pasa a 123,22 centavos. Bueno, y así sucesivamente con incrementos del 15%, del 22% y el último del 20% hasta llegar a, bueno, este nivel de 207,44 a nivel mensual, 2,223 pesos. Recordemos cuando empezaron estos incrementos sustanciales a lo que es el salario mínimo, que en algún momento se llegó a referir o a comentar que tal vez podría generar presiones inflacionarias, tal vez en el momento base en el cual empezamos a tener esos incrementos, el primero el 16%, que fue algo elevado, considerando que tradicionalmente el salario mínimo se iba incrementando casi que conforme la inflación, cuando teníamos inflaciones bajas, entonces eran incrementos realmente pues pequeños. Y en ese primer momento, bueno, se llegó a hablar de estas presiones inflacionarias cuando yo no lograba ver tal vez alguna presión directa, simplemente por la proporción de la población que tenía un salario o que percibía hasta un salario mínimo, que era alrededor del 25%. ¿Qué es lo que sucede ahora? Lo va subiendo año con año, 16, 20, 22%, y entonces simplemente por el nivel de ingreso que tienen, más gente ya va a entrar dentro de la categoría, bueno, en el sector formal, dentro de la categoría de salario mínimo, porque su percepción ya es mayor. Y entonces la población que percibía un salario mínimo, que para principios de 2018 podría ser cerca de un cuarto de la población económicamente activa, de acuerdo con la encuesta de ocupación y gasto del INEGI, pues ya no es el 25%, resulta que ya es el 34%. Es ya casi un tercio de la población ocupada. Y esto, pues tal vez sí podría estar generando presiones inflacionarias, como lo hace tal vez los incrementos de salario en Estados Unidos. Entonces sería tal vez un tema de análisis más adelante cuando la inflación se llegue a estabilizar. Aunque en este momento la inflación es elevada, puedes tener un incremento porcentual elevado en el salario mínimo y no debería de tener un mayor efecto. Aunque sí deberíamos de tener, bueno, de tomar mucha atención de cuál es la proporción de la población que se encuentra dentro de este nivel de ingreso determinado. Recordemos que la población ocupada dentro de nuestro país, bueno, somos más de 120 millones, pero la población ocupada pues sería alrededor es menos de la mitad, son 56,079,000 personas aproximadamente, y bueno, pues deberíamos de ver cuál es el efecto en el largo plazo para poder determinar cuáles son los incrementos que se pueden dar más adelante. Un ejemplo de lo que podría suceder si se intenta continuar con una política de elevados incrementos al salario mínimo es lo que ya sucedió en la época o en la década del 2000 en Colombia. ¿Qué sucede? Se establece un salario mínimo tan elevado que lo que sucede es que se desincentiva la inclusión de la población económicamente activa al sector formal, que es justamente lo contrario a lo que quieren los gobiernos. Los gobiernos, ¿qué es lo que pretenden? Que la población entre del sector formal para de esta forma, además de gozar de algunos beneficios como lo es la seguridad social, el Infonavit aquí en México. También está el tema de los impuestos, ¿no? Exactamente, es la parte recaudatoria, es el llevar a la formalidad para poder tributar directamente. Entonces,
Entonces, en Colombia lo que sucede es que se establece un salario mínimo demasiado elevado y se incentiva a la informalidad dentro del sector formal. ¿Qué es esto? Yo estoy con una empresa y con un salario mínimo que fija el gobierno demasiado alto, empiezo a contratar gente, pero por fuera. Esta es una situación, bueno, que esperamos que no llegue a suscitarse aquí en México, pero es lo que llega a suceder cuando estableces salarios mínimos por encima del nivel de equilibrio, cuando ya no se puede, no es asequible tal vez para los empleadores, ¿no? Es decir, me lo incrementas 20, y luego 20, y luego 20, y luego 20, y resulta que en algunos años la inflación ya no fue sumamente elevada como estamos viendo ahora, que es algo extraordinario, es decir, es un evento que no había, que no sucede con regularidad, y esos incrementos a nivel salarial se siguen suscitando o se siguen fomentando por parte de las autoridades, y entonces ya tienes en un periodo muy corto un salario mínimo del doble o del triple, que entonces sí ya engloba a una proporción fuerte de la población económicamente activa, el 40 o el 50%, entonces sí genera presiones inflacionarias y entonces sí desincentiva la formalidad. Bueno, esto ya viendo tal vez alguna perspectiva de largo plazo, pero en el momento, en la coyuntura actual macroeconómica en la que nos encontramos, bueno, sigue siendo un aspecto positivo. Además de que vemos que en la zona de la frontera norte, que es una zona preferencial, el salario estaría pasando a 312 pesos con 41 centavos. Recordemos que la frontera norte es un nivel de remuneración económica más elevado, esto para incentivar precisamente la actividad económica dentro de nuestro país en lo que viene siendo la frontera norte. Recordemos que hace algunos años, bueno, la gente hasta que de las ciudades fronterizas hasta pasaban de ciudad, bueno, para cargar gasolina, de igual forma lo hacían para trabajar, ¿no? Trabajo tal vez de día de un lado, si es que tengo la posibilidad, y regreso al otro, ¿no? Entonces, para desincentivar esta situación y también que se llegaran a instalar tal vez empresas y tuviéramos alguna salida de capitales, es que se establece este salario de la frontera norte preferencial. El cual es mayor, ¿no? Al sí. final de cuentas, al salario que se sí, pues es 207 contra 312. Entonces, ya llevado a tasa mensual, pues ya es un poquito más elevado e intenta nivelar la balanza hacia este lado del país, ¿verdad? Bueno, y algo que es importante mencionar, el tema de la inflación siempre va a estar ahí. Es un tema digno de análisis. En 1952 a 1970, en un periodo que también se denominó popularmente como milagro mexicano, no estoy muy de acuerdo con esos términos, pero bueno, habrá que seguir con el argot popular. Sí hubo un incremento más o menos de este orden, 140%, pero es cierto que ahí estamos prácticamente a la par de la productividad del país. Entonces ahí es muy importante y habrá que hacer un análisis muy interesante sobre, bien, se puede incrementar un referente nacional como el salario mínimo, pero sí hay cierto tope, ¿no? Donde las cosas no pueden seguirse incrementando si no se incrementa de la mano la productividad nacional, el Producto Interno Bruto, o de otro modo corremos un riesgo importante de simplemente estar imprimiendo billetes, o sea, generando, pues digamos, una economía ficticiamente alimentada por valores o por ponerle más ceros a las cosas, pero no en realidad con un efecto real sobre el poder adquisitivo de los mexicanos. Y esta es una situación que hay que analizar. Sin embargo, también es cierto que en el tercer trimestre de este año tuvimos datos positivos en cuanto a la productividad de nuestro país, que a lo mejor, pues bueno, de alguna manera van de la mano con este incremento de salario mínimo. Son datos, insisto, mezclados, pero bueno, por ahora se anticipa una muy buena noticia para el sector trabajador, muy ligado con el tema de la manufactura, pues está el salario mínimo y pues ahí también beneficios para los trabajadores de México. Y bueno, nos queda un minutito para terminar, mi estimado Bruno, algún otro detalle que se te haya escapado.
También se está hablando de reducir la jornada laboral. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, pasar de 48 a 40 horas. Nos quedaría entre 6 y 7 horas diarias. ¿Cómo ves? Pues ese es un dato también interesante. Bueno, ya se han anticipado el tema de la jornada laboral, el tema de las vacaciones, el tema del salario mínimo, pues sí en beneficio de los trabajadores, pero también es cierto, hay que hacer un análisis, y esto lo estaremos platicando, sobre las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las que se ven menos favorecidas con estos incrementos. Hasta aquí el día de hoy. Pues bueno, siéntase informado en materia económica y financiera. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia, en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.